Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy, 14 de abril, nuestro programa número 69, Voces Disidentes desde aquí, FM Signos, la 92.5 desde Munro, donde están todas las voces, todas, una nueva emisión de nuestro programa para casi 2 millones de potenciales oyentes. Quien les habla, Daniel Rodríguez Solastierre, con mis compañeros de equipo Ana Freddy, Sebastián Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Juan Manuel, nuestro operador, a Sebastián, a Daniel y a todos nuestros oyentes, muy buenas tardes. Y bueno, hoy le hemos preparado un audio que le vamos a pasar ahora, a ver qué les parece. No les voy a decir nada hasta que no lo escuchen y después, bueno, lo vamos a comentar. Adelante entonces, Juan Manuel, con el audio. La posibilidad de caer en 4 pecados. O 4 cosas, actitudes malas, por no hablar en lenguaje teológico, ¿no? 4 actitudes que los amenazan continuamente y de las cuales tienen que defenderse. Primero, la desinformación. O sea, doy la noticia, pero doy la mitad nomás, ¿no? La otra mitad no la doy. Entonces, eso va contra el derecho que tiene uno que recibe noticias de estar informado. Le informas la mitad, le informas mal. Esa es una de las desviaciones que ustedes tienen que cuidarse de no caer en ella. La segunda es la calumnia, ¿no? Hay nomás calumniar gente. Y hay medios de comunicación que calumnian sin ningún problema. No, pero ¿de dónde sacó eso usted? Lo vi en la televisión o lo leí en el diario. Pero eso no es, lo dice el diario. Entonces, claro, el medio de comunicación tiene tanto poder frente a las masas, a la gente, que puede calumniar impunemente. Además, ¿quién le va a hacer juicio? Nadie. Pues uno se atreve, pero... Tercero, la difamación, que es más sutil todavía. Porque toda persona tiene derecho a la reputación. Y si vos, hace 20 años, pegaste un refalón en la vida, hiciste una macana, pagaste la cuenta, pagaste la pena, sos ahora una persona libre y sin mancha. Entonces no te pueden sacar por los medios de comunicación una historia que está superada y bien pagada ya, y bien resarcida. La difamación, o sea, te traen una mancha de antes y te la tiran ahora, ¿no? Y cuarto, uso la palabra técnica, es un poquito arriesgado decirlo, pero es verdad, ¿no? La coprofilia, ¿no? El amor a la cosa sucia, ¿no? El amor literalmente amor a la caca, ¿no? Amor a la cosa sucia. Amor a los escándalos, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es sucio. Y hay medios que viven de publicitar escándalos, sean o no verdaderos, o sean la mitad verdaderos o no, pero viven de eso, ¿no? Mi antecesor en Buenos Aires, el cardenal Guarrachino, decía, mira, yo ese diario no lo puedo leer, porque así es todo lo que sea escándalo. Papa Francisco, para no ver la televisión, ha hecho usted un análisis de la televisión actual bastante importante. Bueno, yo creo que superando esos 4 límites, la comunicación sería algo maravilloso. Un comunicador que esté siempre examinando de no caer en esos 4 defectos es un flor de comunicador. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro esto que acaba de decir este personaje, que también es una voz disidente,
creemos que saben de quién se trata. Estamos hablando nada más y nada menos del Papa Francisco, que acaba de dar una entrevista. Esto es un verdadero hallazgo. Pareciera que escuchara todos los miércoles nuestro programa, porque habla precisamente de lo que nosotros estamos hablando en forma permanente. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¡Qué maravilla que un Papa esté conectado con la realidad de tal manera que, como le dice el periodista que lo entrevista, pero para ver poca televisión usted está bien informado, dice. Repasemos lo que dice el Papa: los 4 pecados o desviaciones, la desinformación. Él decía: te doy la mitad de la noticia y la otra parte te la escondo. Esto es una manera de mal informar y de ir contra el derecho de la información. Sí, por eso yo siempre digo que el tema este de que los medios mienten es decirlo de una manera muy básica, de una manera muy cruda, porque en realidad lo que hacen muchas veces, en la mayoría de los casos, es mucho más sutil, mucho más hábil que mentir. Es sacar la cosa de contexto, contar la parte que a ellos les conviene, decir cosas que por ahí no son en sí una mentira, pero se agarran de la peor parte. Por ejemplo, hay 10, no sé, de 10 cosas, 9 son buenas, una es mala, y las buenas nunca te las mencionan, y la mala te la pasa a las 24 horas. Ese tipo de tácticas, a eso se refiere el Papa. Y bueno, si vos decís una noticia por la mitad, o sea, si yo te digo a vos una noticia y la otra no te la digo, lo dejo lugar a las especulaciones, ¿no es cierto? Dejo lugar a una noticia falsa. Así se arman las noticias falsas. Yo empiezo con una noticia y no digo el resto. Te doy a entender la primera parte y la segunda me la callo. O sea que vos vas a pensar sobre esa misma noticia y bueno, se abren las especulaciones de cuál va a ser la forma de completar esa noticia, ¿no? Así empiezan las noticias falsas y circulan por las redes. Asociando esto que dice el Papa con lo que dice Ramonets, un gran estudioso de la comunicación y la lingüística, él dice, Ramonets dice, tenemos que pensar no solamente lo que nos están informando, sino aquello que dejan de lado por informarnos lo que ellos quieren, ¿no? También tenemos que pensar en eso. Sí, los horarios son de los canales de televisión, los espacios en los medios y demás, tienen una duración o tienen un espacio. Cuando vos le das cabida o prioridad a unas noticias, dejás otras de lado. Entonces también hay que pensar qué es lo que no se informa. Vamos a la segunda, la calumnia. El medio de comunicación tiene tanto poder que dice cualquier cosa con total impunidad, y ahí viene, como vos decías bien, Ana, recién, lo de las fake news. Bueno, las fake news, y vos fijate que tuvimos un gobierno anterior que basó su campaña en mentiras, entonces en calumnias, y bueno, hoy algunas de ellas están cayendo una tras otra, ¿no? Cuando haces tu campaña mintiendo, es una forma de tener rédito destrozando al otro con mentiras. Es peligroso, perdón, sí. Sí, alguna cosa que quiero decir que no se suele decir mucho, pero me parece que es la posta, ¿no? Que yo lo relaciono un poco con la llegada de la democracia. No fundamentalmente con eso, pero creo que tiene bastante que ver con este periodo democrático, que es que todos sabemos que una dictadura se caracteriza porque el Estado se mete en la libertad de expresión y dice qué es lo que se puede decir y qué es lo que no. Y yo creo que muchos medios de comunicación, muchos periodistas, lo que hacen en general es agarrarse de eso, aprovecharse de ese supuesto derecho a infinito, que para ellos es un derecho infinito a la libertad de expresión. Entonces cuando vos le decís que están mal informando, diciendo que algo no es tal, te dicen que vos le estás invadiendo su derecho a decir su opinión. O sea, si los tipos informan bien, van a decir que están informando. Si informan mal, van a decir que es su opinión y que por lo tanto vos no tendrías ningún derecho a juzgarlo porque es una subjetividad. Entonces de esa forma los tipos siempre le encuentran la vuelta para decir cualquier cosa. Si dicen la verdad, está bien porque dicen la verdad. Y si dicen mentiras, te dicen, bueno, pero es mi opinión y vos no la podés juzgar. Entonces hay una especie de impunidad en el periodismo en ese sentido, porque nadie puede juzgar una opinión. Tercero, dice el Papa Francisco, la difamación. Lo resume diciendo, si uno se equivocó en algún momento, pero pagó su pena, es una persona libre y sin mancha. No se puede en forma permanente y después de 20 años, como bien decías ayer, Ana, en nuestra reunión de producción, volver sobre las tintas. Si una persona ya pagó y ya se equivocó, no podemos cercenarlo de por vida, ¿no?
Claro, es como que le queda un estigma para toda la vida. Y volvemos a decir otra vez, porque te acordás que lo que hizo hace 10 años atrás, o 5 o 6, acá, por lo menos particularmente, no sé en otras partes, pero acá tenemos una sociedad como que no perdona, no termina de perdonar. Por eso es muy difícil reinsertarse a la sociedad, es muy difícil. Claro, ¿cómo se inserta una persona que se equivocó en algún momento, que cometió algún acto ilícito, digamos? ¿Qué forma, qué posibilidades tiene de reinsertarse en la sociedad si continuamente lo estamos culpando una y otra vez, ¿no? Estoy pensando en voz alta. Y vamos al cuarto, que es como terrible. Dice, te perdono pero no olvido. Más o menos. Vamos al cuarto, que lo denomina la coprofilia, el amor al escándalo, al sensacionalismo, a todo aquello que no sea verdad pero que atrae a la gente. Acá debiéramos preguntarnos por qué la gente se siente, o las personas se sienten atraídas por todo lo que es sensacionalista, ¿no? Sí, programas de política que no hablan de política, que hablan, es una especie de programa farandulero, chusmeando en la vida personal ya no a los famosos, a los mediáticos, a las modelos, o como hacían siempre en ese tipo de programas, sino a los políticos. Es una especie de mezcla entre un programa de política y un programa de farándula. Todo, es buscar dar una noticia de una manera escandalosa, ¿no? De una manera que provoque en la gente un sensacionalismo y agrandar esa noticia para provocar, esa es la palabra, para provocar una reacción que sé que es, ¿cómo te puedo decir? Sensacionalista, ¿no? El Papa me hace acordar que había un medio que decía, ¿te duele cuando hay un accidentado? Bueno, eso es parte. Sí, el tipo se estaba y muriendo, el tipo se estaba muriendo en la calle, bueno. sí, me recuerdo. Bueno, ese también es un aprovechamiento de este concepto de libertad de expresión, no porque esté mala la libertad de expresión, sino porque ellos la usan para tener impunidad y decir, nosotros tenemos derecho a decir, incluso a mostrar en cámara cualquier cosa. Acuérdense, desinformación, calumnia, difamación y coprofilia. Alguien un poquito conocido en el mundo como el Papa Francisco estaba hablando en estos días de esto, y por eso queríamos traerlo a colación, y para cerrar este tema relacionarlo con algo que yo la primera vez que lo escucho en mucho tiempo, que es que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, a cargo de Miriam Lewin, advirtió a América 24 y América TV por las declaraciones recientes de Viviana Canosa, porque dicen que genera alarma social y promueve desconfianza. Genera alarma social, promueve desconfianza y desinforma a las audiencias. Esto tiene que ver con las distintas opiniones que esta periodista esgrimió respecto de, por ejemplo, el tema de los hisopados recientemente, diciendo que estaba todo trampeado y que a la gente se le venía el tema del positivo porque utilizaban un hisopo metálico, sin aclarar absolutamente nada de por qué opina eso, ¿no? Claro, ¿te acordás cuando hizo un acting con el dióxido de cloro? Ven que yo tomo el dióxido de cloro porque con esto voy a prevenir el COVID y qué sé yo. Eso es mentirle a la gente porque realmente era sumamente peligroso. Por eso lo queríamos señalar. Este tipo de periodistas deberían estar sancionados de alguna manera. Bueno, este es otro ejemplo de esa impunidad periodística. Claro, pero por eso lo queríamos señalar, porque si bien esto es lo que se le señala a Viviana Canosa y al canal, la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, esgrime también que al no tener la autoridad para imponer sanciones, la Defensoría elevará el reclamo al Ente Nacional de Comunicaciones, es decir, el ENACOM, y al Ministerio de Salud. La idea es que se le proponga a América TV un espacio para profundizar las cuestiones planteadas y evaluar la posibilidad de realizar una reparación simbólica. Es decir, es la primera vez que yo escucho en mucho tiempo que a un periodista se le dice, para la mano, hermano, porque acá estamos en una pandemia y esto es delicado. Hasta aquí quería traer el tema de Viviana Canosa porque está muy relacionado con lo que nos acaba de comentar el Papa Francisco, ¿no? Bueno, cambiando un poco de tema, voy a traer alguna noticia más esperanzadora que la que se ven hoy en los medios con respecto a este tema de la pandemia. El gobierno activa la mesa del litio y realmente se ilusiona con extraer algo exagerado, pero bueno, más de 300.000 toneladas anuales de este mineral. Y para eso se reunió en esta mesa el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, con los gobernadores de Jujuy, de Catamarca y de Salta.
y para ver un poco los puntos que marcarán la hoja de ruta, digamos, para el desarrollo de la explotación de la industrialización del litio en estas provincias. ¿Y por qué? ¿Por qué el litio, no? Bueno, el litio porque hoy es considerado como el oro blanco, va a ser el oro del siglo XXI. El litio aparece hoy como una esperanza, como una alternativa esperanzadora, digo yo, para nuestro país sobre todo, y tiene que ver esto con que nosotros tenemos 3 provincias, Salta, Jujuy y Catamarca, que son las que tienen las salinas más grandes de litio. Catamarca llega a producir hoy 22.000 toneladas de litio, y algo parecido, un poco menos, las otras 2 provincias. Y triangulan, o sea, se forma junto con las provincias el triángulo del litio, nuestro país Argentina, con 2 países más que conforman esta triangulación, que son Chile y Bolivia. Son los 3 países que hacia el mundo pueden desarrollar una importante industria del litio, y tienen entre sí casi el 85% de las reservas mundiales de litio, de lo que se trabaja, porque el litio es un mineral que hay en muchos lados, es un mineral fácil de conseguir, pero sucede que es de rápida extracción en las salinas, y por eso estos 3 países tienen tanta importancia en cuanto a la industria del litio. Sí. No, 85% de la producción mundial sería. Claro, sí. Porcentaje altísimo. Del litio. Y bueno, ¿para qué se usa el litio? Bueno, se usa hoy por hoy, es muy importante para lo que es las baterías de autos, celulares, de tablets, de laptops. Es un mineral clave para la fabricación de sistemas de almacenamiento de energía más eficientes, limpios y ligeros, y un impulso vital, el litio da un impulso vital a la aparición de vehículos híbridos y a los vehículos eléctricos. Y bueno, en realidad ya no estamos hablando de futuro, no hacemos futurología. Esto es el presente y se presenta como un presente auspicioso para nuestro país, ¿no? Como se tratara de un territorio especialmente bendecido por la naturaleza, los salares de Argentina, Chile y Bolivia concentran, como te decía yo, el 85% de las reservas de litio de fácil extracción en todo el planeta. Perdón, no era la exportación, sino el 85% de las reservas. Yo corrijo el dato. Bueno, yo creo que es importante. La Argentina hoy, la empresa BMW, que es Mercedes-Benz, que tiene la BMW y la Mercedes-Benz, lo van a utilizar para sus baterías, tanto de los autos como de las motos. Y el presidente Alberto Fernández hizo también un memorándum de entendimiento con China para que ponga acá una planta de fabricación de baterías en la provincia de Catamarca, sería esto. Así que bueno, son buenas noticias, ¿no? Entre cálculos y proyectos, el futuro del oro blanco en la Argentina es bastante cercano y bastante, como dije antes, auspicioso. Realmente son datos alentadores a la luz de la evolución del valor del litio en los mercados internacionales. Fíjate, hace 15 años el precio del litio la tonelada se vendía a $1.500. Entre el 2018 hasta el 2021 la tonelada pasó a valer de $1.500 a $10.000 y $15.000 por tonelada, es decir, casi prácticamente quintuplicó por lejos el valor de lo que se vende, ¿no? El valor de la tonelada. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después de esta mesa de enlace, porque hasta hace unos años, hasta el 2019, la Argentina no estaba legislado esto. Así que bueno, vamos a ver ahora, a partir de esta mesa de enlace que se hizo con estas provincias, cómo, y a raíz de un documento que firmó Alberto Fernández en marzo de sustentabilidad y del medio ambiente, vamos a ver cómo se logra esta actividad minera en el país, ¿no? Hoy por hoy es explotado por 2 empresas, una en Jujuy, es argentina, y hay otra empresa que pertenece, parte de sus acciones pertenecen a Estados Unidos. Pero bueno, vamos a ver cómo juega el Estado en la explotación de este mineral, ¿no? Qué bueno lo que acabas de decir. Me vino a la mente Cristóbal Colón entregándonos espejitos de colores y sacándonos todas las riquezas, que es lo que pasó en todos estos siglos.
y rápidamente me vino a la mente, tenemos agua, tenemos petróleo, vaca muerta, hablamos de la pesca que se llevan, hablamos del litio, hablamos de toda la actividad agropecuaria. Tenemos tanto para despegar y ser una potencia. ¿Qué nos falta? Decisión. Y menos traidores. Claro. Vamos a nuestra primera pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios. 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco, Negocios Inmobiliarios. Sibori 4785 Munro. Jaula cuadrada con barrotes de ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama con cereales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Se la ve sola sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, 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 que la historia sigue, pero la vida muy poco dura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir, vivir. Porque sus hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Ok, había una banda en la segunda mitad de los 70 acá en Argentina llamada Punch, ¿no? Que la formó el gran Miguel Cantilo, que es a quien estábamos escuchando recién, un tipo que se caracterizó por sus temas folclóricos de protesta y alguna que otra cosa más también. Fue un poco más amplio incluso musicalmente de lo que se piensa. E hizo este tema llamado Los Sueños de la Cultura, que en este caso es una versión en vivo que elegimos. Y es interesante mencionar que es una banda que se formó en un contexto dictatorial mientras estaba Videla en el gobierno acá en Argentina.
y que no tuvo mucho éxito comercial, pero no porque la música careciera de calidad, sino porque fue muy transgresor y hizo música que se había puesto recién de moda en los 80, es decir, los tipos fueron adelantados en hacer música que en ese momento no era hegemónica y se empezó a escuchar mucho más en la década siguiente, ¿no? Razón por la cual tuvieron un reconocimiento bastante importante por parte de la crítica especializada, ¿no? Ok, ahora vamos a un par de cosas que seguramente le van a interesar, que tienen que ver con un informe, unas investigaciones y unas encuestas que se hicieron, que vienen de la Universidad de San Martín, que se hicieron el año pasado, ya en un contexto de pandemia, y que yo había preparado para ese entonces, por diversas razones. Este informe en ese momento no lo llegué a decir, pero lo voy a decir ahora porque es perfectamente aplicable a la actualidad, dado que seguimos en un contexto de pandemia, y de hecho hasta diría que es más aplicable a la actualidad que al pasado. Pero yo me parece importante aclarar que no fue realizado en este preciso momento, ya tiene unos meses. Menciona unos 4 ítems que están vigentes, o sea, son actuales si uno los escucha, y ahora vamos a aplicarlos. Que tiene que ver con por qué la gente rompe la cuarentena o desobedece las restricciones. Y esto no tiene que ver necesariamente con el hecho de que haya cuarentena o restricciones en sí, sino por qué la gente es irresponsable, ¿no? Independientemente, incluso si el gobierno dijera que no hay restricciones, por qué la gente va y hace lo que quiere, por qué vemos amontonamientos en un shopping como Unicenter, por ejemplo, que nos queda acá muy cerca de la radio, relativamente cerca de la radio, ¿no? ¿Por qué vemos ese tipo de cosas? Cuando ya hace un año que estamos molestando con, bueno, fíjate a dónde salís, fíjate lo que haces, qué sé yo, porque hay tanta falta de conciencia, y parece que a la gente, si no le pones, si no tomas medidas autoritarias, no sabe controlarse a sí misma. Y demás está decir que el otro día yo escuchaba que alguien hablaba de la responsabilidad empresaria. No sé si se refieren a la posibilidad utópica de que el empresario diga, no, voy a dejar que entre menos gente al shopping o al local para que no se propague el virus. Yo no sé si alguien se imagina a un empresario haciendo eso. Puede llegar a pasar, pero digamos, convengamos que el empresario se caracteriza por querer ganar plata, no por querer salvar al país de una pandemia. Entonces, al no ser una cosa obligatoria, es lógico que haya irresponsabilidad, ya sea por parte del consumidor, o del vendedor, o lo que sea. Es decir, tiene que ver muchas veces con falta de conciencia y con que cada uno obviamente mira su propia vida, piensa de una forma individual y no de una forma colectiva. Esta mirada colectiva y social y así, esta mirada grupal de cómo funciona la sociedad y demás, es una mirada que tendría que tener más un político. Tendría que tenerla, y justamente por eso el político tiene que tener una mirada distanciada y decir, no, yo no me puedo enfocar en las vidas individuales, sino mirar las cosas a la distancia y decir, no, mirá, acá no pueden entrar todos ustedes, porque si no el virus, el coronavirus se propaga indefinidamente, ¿no? Sí, bueno, en parte estoy de acuerdo, y en parte veo que que realmente acá no se toman medidas en serio, digamos. Porque cierran el comercio, cerramos los shoppings, cerramos los restaurantes, pero permitimos que haya marchas, permitimos que haya piqueteros, permitimos que haya fiestas clandestinas, nadie las controla, permitimos que en una casa se junten 50 chicos, los van a sacar de la calle y van a ir a la casa. O sea, si no atacamos el problema, difícilmente resolvamos la enfermedad, ¿no? Entonces, sí, una cosa creo que no lo resolve. Perdón, sí, déjame terminar la idea. Creo que sí, que cerrando los negocios no vamos a poder solucionar absolutamente nada. Si no vamos a donde se produjo el problema, ¿no? El problema se produjo en todas estas conglomeraciones de gente, cualquiera sean, en una fiesta, en una marcha, donde sea que haya gran cantidad de gente. Entonces, si no atacamos el problema, no vamos a arreglar la enfermedad. Sí. Bueno, sí, es una actitud poco coherente de parte del gobierno nacional, que tendría que poner prioridades y decir, no, mirá, esta cosa no las permitimos porque no aportan nada, porque hay determinadas personas, por ejemplo, que están perdiendo el tiempo, que salen a hacer cosas que por ahí no son obligatorias, no son productivas, no son necesarias, y por culpa de ellos después tiene que cerrar el que realmente está haciendo algo productivo para el país y para la sociedad, lo cual es una gran injusticia, porque al final terminan pagando, gente que no tiene la culpa termina pagando por culpa de otra. Claro, yo no digo que la huelga, el reclamo es un derecho legal, sí. En el momento de la pandemia tendría que haber dicho no.
No, Sí. Igual, no se reúne nadie, no sale nadie a la calle. Si es nadie, es nadie. Igual yo lo decía refiriéndome a otro tipo de casos donde directamente no hay marcha ni nada, sino que es un salí porque se me dio la gana. Claro. Pero mirá qué ejemplo me vino a la mente. Ustedes saben que, sin nombrar, toda esta gente que fue a este shopping importante de zona norte fue porque una empresa importante se retiraba sus inversiones en el país, entonces cerraba y por lo tanto hacía una oferta impresionante de productos y demás. Yo la verdad que no haría para nada una cola de horas y horas para que me den un producto un poco más barato, pero fíjense una cosa, fíjense cómo nos pisamos la cola nosotros mismos, ¿no? Porque me puse a pensar, ¿qué pasa con un local que está al lado, por decir, de esta empresa que se está retirando del shopping? Y ese local resulta que obedeció las restricciones, hizo entrar a las personas de a una, se cuidó, abrió cuando tenía que abrir, respetó todas las normas y de repente se le juntaron 1.000 personas, 10.000 personas, 5.000 personas y ahora por ahí le cierran el shopping y el tipo que hizo bien las cosas sale perjudicado. Simplemente digo esto, no te quiero cortar, Seba. Salen perjudicados aún aquellos que están haciendo la misma actividad, o sea que el negocio al lado también fue perjudicado, no es solamente el que no estuvo en ese shopping, nada más que eso. Bueno, ahora hablando de todo esto vamos a ir a los 4 ítems, conceptos fundamentales, a los que se llega como conclusión a través de estas encuestas, de estas investigaciones de la Universidad de San Martín. Bueno, cualquier cosa, si alguien no está de acuerdo, se lo tienen que reclamar a la Universidad de San Martín, que es quien hizo las entrevistas, las encuestas y todo eso, y fueron sacando los datos, ¿no? De acá, bueno, sacan estas 4 razones, estos 4 factores fundamentales, a partir de los cuales explicarían o intentarían explicar qué es lo que tiene en la cabeza una persona que hace lo que se le canta en medio de la pandemia, dicho así didácticamente. Bueno, por un lado hay un factor que tiene que ver con la demostración, con que la cultura argentina es bastante cálida, no estoy hablando de clima, sino de que cómo es la gente, ¿no? Que necesita estar junta, los argentinos son más impulsivos según este informe, les gusta demostrar sentimientos, no les gusta la distancia, porque la distancia significa frialdad. Ese es uno de los conceptos que habla, ¿no? que menciona. En otros países la gente por ahí es más fría, es más sistemática, o respeta más las normas, no se guía tanto por impulsos, y por lo tanto no necesita estar junta como los argentinos. Aparentemente los argentinos tendríamos una tendencia a querer tener contacto físico entre nosotros. Y eso obviamente, bueno, es un problema porque se propaga más el virus cuanto más se da ese contacto. Bueno, el segundo concepto lo que dice es que mucha gente no cree en las estadísticas, o sea, le da poca importancia a las estadísticas, la ve como una cosa fría, como una cosa poco importante, y le da mucho más importancia a lo personal, a lo cotidiano, a lo que él vive y puede experimentar en carne propia. O sea, todas las cosas que él ve en un gráfico, en una estadística, los datos, le tiende muchas veces a quitar importancia porque dice, bueno, yo no creo, para mí la realidad está en lo que yo vivo, no en lo que dice una estadística. Entonces mucha gente cree más en lo que experimenta por sí misma, y entonces vos le mostrás que se van a no sé dónde los casos y dice, bueno, está bien, pero yo si yo estoy bien, para mí la cosa está bien, aunque los datos digan otra cosa. Ese es el segundo concepto. El tercero es una discusión sobre qué es el Estado, sobre hasta qué punto es confiable el Estado o es serio. Mucha gente confía en el Estado porque dice, bueno, el Estado es asesora, tiene asesores, tiene profesionales que lo guían, y la forma de actuar del Estado y las decisiones tomadas por los políticos tienen una razón de ser desde este punto de vista, porque nada sería casualidad. Entonces uno muchas veces confía en el Estado bajo esa creencia, bajo la creencia de que ellos saben lo que están haciendo, que si ellos te dicen hacer la cuarentena es porque los especialistas de la salud, por ejemplo, dicen que hay que hacer la cuarentena, entonces está bien desde esa perspectiva que el Estado haga cumplir esas normas. Sin embargo, esto no es compartido por toda la gente. Mucha gente desconfía del Estado y lo ve
como, lo voy a decir así, aunque les parezca mentira, hay un sector de la sociedad que directamente ve al Estado como un grupo de personas que no tienen nada que hacer más que dar órdenes a los demás, y que eso atenta contra la libertad individual y que no tendrían por qué decirte lo que tenés que hacer, digamos. Entonces tiene que ver con eso. Obviamente acá también se meten las teorías conspiranoicas del nuevo orden mundial, de las maniobras de la élite para dominar el mundo y todas esas cosas que ya hemos hablado. Entonces esto no tiene que ver con la ignorancia, aclaran en este informe, no es una cuestión de ignorancia, sino de soberbia. O sea, estas personas salen porque dicen: yo sé más que el Estado, yo sé cómo cuidarme, el Estado no tiene por qué meterse en mi vida, es lo que dicen ellos, o lo que piensan de alguna manera. Yo sé cómo cuidarme, yo sé lo que tengo que hacer y punto. Bueno, esto no se estaría reflejando mucho en los datos diarios de casos de coronavirus, ¿no? De infectados. Ese supuesto conocimiento no se estaría reflejando. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión de decir: yo sé lo que tengo que hacer, aunque el Estado me diga vos te tenés que quedar en tu casa. No, yo salgo igual porque no sé. Bueno, tiene que ver con un concepto de creer que uno sabe más. Y aclaremos una cosa, aunque sea medio obvio decirlo, acá no se trata de si te gusta Alberto Fernández, acá se trata de que gente especialista de la ciencia te están diciendo que tenés que quedarte en casa. Entonces diferenciemos eso de lo partidario. Y cierro con el cuarto concepto, que es la idea de que antes no se hablaba de epidemiología. Antes de la pandemia no era un tema público, un tema hegemónico, un tema tratado en todos lados. La epidemiología, la infectología, etcétera. No se hablaba de estas cosas como algo importante. Y desde que apareció la pandemia eso se puso en el centro de la atención, se empezó a tratar por el periodismo, por todos los medios de comunicación, y a partir de eso toda la gente salió a opinar sobre la pandemia, ¿no? Y lo que dicen acá es que a partir de que este tema se volvió público, la gente se apropió de estas cuestiones de la salud y todos se creen profesionales. Ahora cualquiera se cree infectólogo, cualquiera dice cómo se propaga el virus, cómo no se propaga, cualquiera dice cómo se tiene que cuidar y cómo no, aunque el científico le diga que es lo contrario. O sea, todos se creen que son profesionales ahora, solo porque se metieron en una discusión que se hizo pública, medio de casualidad. Ahora ellos creen que como es una cosa cotidiana de ellos, la pandemia, entonces ellos son profesionales en combatir la pandemia. Bueno, esos serían básicamente los cuatro puntos. A mí me parece muy interesante lo que traes a la mesa, porque intenta explicar un poco la psicología del incumplimiento, ¿no? De aquellos que no quieren de alguna manera respetar lo que dictan las mayorías o los sueños colectivos, sino el tema individual. Y la verdad es que me viene tu cuarto tema, el cuarto punto, que decías vos, de que como se habla mucho de vacunas, epidemia, virus y demás, la gente piensa que tiene entonces ahora un conocimiento que antes no tenía. Me viene a la mente, lo asocio con el famoso tema de que siempre escuché: somos 45 millones de habitantes, pues tenemos 45 millones de directores técnicos. O sea, todos opinan de fútbol, aún aquel que jamás tocó una pelota y que jamás vio un partido. Entonces, esto me hace acordar a eso. Ahora, en este momento, todos opinan de si la vacuna sirve, si la vacuna no sirve, qué pasa con los barbijos, qué pasa con el alcohol en gel. La verdad que debiéramos ser un poquitito más prudentes a la hora de opinar los argentinos. Sí, Ana. Bueno, no es la hora de opinar. Todos los medios, cada programa, no solo los medios hegemónicos, todos los que vos ves, absolutamente todos traen, desde pediatras, desde infectólogo, el infectólogo de no sé quién, el clínico de no sé quién, el director de no sé dónde. O sea, a la gente la sobreinforman. Entonces, la sobreinforman con distintas opiniones. Y yo creo que ya mucha gente se empieza a marear con tanta información. O sea, hay un punto donde la información pasa a ser sobrante, ¿no? Yo digo sobrante porque es una sobreinformación demasiado, y lo único que logran es que la gente se empiece a aterrorizar con este tema y no se dan cuenta que hay gente hasta puede enfermar. Y el miedo, precisamente el miedo, es la principal arma que tiene el virus para atacar. Sí, sobreinformación en este momento evidentemente hay. Vamos a nuestra segunda pausa, por favor. Para comprar o vender su propiedad, lo fundamental es asesorarse con una inmobiliaria seria, confiable
y con amplia trayectoria en el rubro. En el corazón de Munro, Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, 4762-3564 o 15-3789-7872. Cordialidad y profesionalismo para que usted realice sus mejores negocios. Bruno Franco Negocios Inmobiliarios, Sibori 4785 Munro. Now I don't wanna try anymore. I don't wanna feel like I'm wasting my time with you. No, we just won't get along. If you confuse power with love, I get stuck every time you come way too close to me. I know there's no real reason, but in your eyes I see treason. But that's not what love is about. You always try to bring me down. I don't wanna play this game anymore, no. I don't wanna try anymore. I don't wanna feel like I'm wasting my time with you. No, we just won't get along. If you're confused Que te gustó este tema. Bien, se trata de una chica argentina que se hace llamar Chita, como el animal. Bueno, el tema se llama algo así como Derribándome, dejándome caer, una cosa así es el título del tema. Está en inglés, ¿no? Esta chica canta temas los canta en inglés y en otros en castellano también. Es interesante porque tiene menos de 25 años, es muy joven, y yo la pondría dentro de esa nueva generación de talentos para aquellos que muchas veces criticamos que ya no se hace música así sutil o realmente elaborada, de calidad. Me parece que es un artista muy recomendable, ¿no? Que tiene toda esa, en este caso tiene toda esa pasión, esa emocionalidad típica de la música soul, por ejemplo, pero hace un montón de mezclas, agarra cosas jazzeras, cosas también de la instrumentación del hip hop, por ejemplo. Hace una mezcla muy interesante de cosas y muy buena música. Lo mejor de antes y de ahora, digamos, de distintos tiempos, y una música que es elaborada pero nunca sobrecargada, cosa que no es menor. En mi opinión, antes de ir a las vías de comunicación, una voz maravillosa y un clima que logra en ese tema que a mí particularmente, que no lo había escuchado, me impactó. Vamos a las vías de comunicación, Ani. Bueno, ¿vos tenías algún mensaje? ¿Querés decirlo ahora antes de las vías de comunicación? Dígalo ahora o calle para siempre, así ¿no? Es. Le digo, tengo un montón de mensajes acá. Bueno, diga algunos. Felicitan por la música, algunos comentarios que me parecen muy interesantes en cuanto a que, por ejemplo, si hay impunidad, refiriéndose a Viviana Canosa, que evidentemente alguien la está respaldando, si no, no estaría en la televisión. Que hay muchos que no quieren una Argentina poderosa,
Otra oyente nos dice que la inacción del gobierno hace pensar que los que están en el poder no quieren o no pueden resolver algunas cuestiones, como lo que decíamos, por ejemplo, del litio. Y coincide otro oyente con respecto a lo que decía Sana del miedo, que el miedo paraliza y en este momento se está utilizando realmente y hay que tratar de desterrarlo. Vamos a las vías de comunicación. Bueno, vamos a las vías de comunicación. Nuestro WhatsApp son 155-420-5517 y el otro WhatsApp es el 1562961711. En fmsignos.com.ar nos pueden escuchar desde la web en vivo, desde cualquier rinconcito del mundo. En YouTube, Voces Disidentes Radio, nuestro canal, y en Facebook, Voces Disidentes, programa de radio. Bueno, vamos a dar un poco, cambiar la temática de este programa, dar un poco vuelta a la página, sacarnos un poco de encima pandemia, política, y voy a traerles una noticia que es, yo digo, es bien argentina, ¿no? Es hace muy poquito. Yo la verdad que no conocía este deporte, es la apnea deportiva. No lo conocí, sin embargo es un deporte milenario, yo digo hace muchos años, dicen milenario, y se practica a nivel de competencia desde 1949, o sea que es bastante antiguo. Y la campeona, nosotros tenemos la campeona argentina de respiración bajo el agua, o sea, de mantener más minutos bajo el agua sin respirar. 5 minutos y medio fue su última marca. Ludmila lo voy a desear, el apellido es bastante extraño, Brzozowoski, tiene varios récords en apnea deportiva y representa a la Argentina en este deporte, en esta práctica. Empezó desde a los 4 añitos, ya empezó su amor por el agua, ¿no? Y sin saber siquiera nadar, se escapaba a la pileta de la casa y ya él empezaba casi naturalmente, sin que nadie le enseñe, el buceo, ¿no? Y bueno, siguió creciendo. Hoy tiene 43 años y su primera competencia fue a los 10 años, una competencia zonal, por supuesto, y así 25 metros sin respirar en ese entonces, con 10 añitos. Y después, bueno, siguió con los años, siguió en esta misma competencia, siguió calificándose, entrenándose, y se convirtió en campeona panamericana. En el 2013 compitió por primera vez a nivel mundial en un mundial de esta especialidad en Francia. Este deporte se practica tanto en piletas cerradas como en mar. Ludmila tiene 4 récords panamericanos, 2 sudamericanos y 15 récords argentinos entre las 3 pruebas en piscina. También tiene un récord muy muy reciente en Argentina, que es apnea en profundidad en el mar, en una de las pruebas más difíciles y genuinas, conocidas como peso constante sin aletas, descenso y ascenso, se llama así en estilo pecho, sin agarrarse a ninguna cuerda y sin usar patas de rana ni tampoco aletas. Así descendió 40 metros solo haciendo brazadas y patadas. Y bueno, la verdad yo la admiro, ¿no? A mí que no me gusta el agua y ni siquiera sé nadar, así que imagínense, para mí es toda una proeza. Claro. Así que bueno, ella dice que le encanta el agua, ha estado en aguas, en competencias donde el mar, en épocas de frío, donde todos sus compañeros usaban trajes de neoprene, y ella, esto lo cuento a modo anecdótico, ¿no? Ella solo usa malla, porque dice que siente un placer increíble en que el agua roce su piel, ¿no? Ella ama las profundidades, ama el silencio de las profundidades, dice ella, y tiene que sentir, y le encanta no usar ningún tipo de traje ni de protección de ningún tipo. Maravilloso. Y bueno, ahora dice que desde que empezó a competir, siempre su gran anhelo fue bucear, hacer este tipo de competencias bajo hielo y sin ninguna protección, ¿no? Pero rodearse, digamos, con la fauna marina. Hizo algún tipo de
de nadar, digamos, con lobos marinos, pero bueno, es ahora alcanzar las más altas profundidades y tener este contacto más directo con otro tipo de fauna marina de mucha profundidad. Tenemos una nueva campeona argentina que bate récord. Nuestras felicitaciones, realmente. Nadie en ningún lado y en ningún medio lo van a ver, que nadie lo escuché, no lo dicen, no lo escuchan, no lo escuché en ningún lado. No lo transmiten, y bueno, es importante porque es un deporte como cualquier otro. Sí, aparte pensaba, bueno, qué dominio de su propio organismo, de su propio cuerpo, de la propia administración del oxígeno que tiene esta mujer. Una maravilla. Una maravilla. Pero usted tiene algo más referido también a un señor que tuvo un problema con una inundación, me parece que usted tenía algo ahí. No, sí, era una noticia también que leí en algún medio independiente, entre esas noticias asombrosas o raras que yo busco, sucedió que en Tasmania, un monje tibetano, bueno, se usa mucho en ciertos lugares del mundo, los monjes tibetanos se van y se alejan de la urbe, por decir algo, de la ciudad, y van a meditar algún tipo de túneles o de cuevas. Y bueno, en este caso un monje tibetano fue a meditar en una cueva, pero se olvidó del mundo. Entonces no se dio cuenta que una gran tormenta había inundado la cueva, por lo cual estuvo aislado 4 días y tuvo que ir la guardia sin comer, o sea que meditó largo y tendido, como decimos comúnmente, ¿no? No se olvidó de comer, y lo tuvo que ir a rescatar los socorristas y la Guardia Nacional para que pueda salir de la cueva. Así cuando vieron que faltaba, que no volvía a su comunidad, lo tuvieron que ir a buscar. Bueno, a nivel anecdótico, ¿no? A nivel anecdótico, meditó tanto que casi se va para el otro lado, ¿sí? Claro. Pero nosotros, y con esto voy a cerrar mi participación hoy, nosotros tenemos mucho temor y mucho miedo a lo que se llama la muerte, ¿no? Pero, a ver, escuchen este texto, a ver qué les parece como final de este programa. Se llama, el texto es cortito, No te mueras con tus muertos. Respetar sus destinos y honrar sus vidas. Hay que dejarlos ir en paz, porque eso es sentirse muy vivos. Ellos son los que necesitan que estemos conectados con la vida. Cuanto más vivo estás, más en paz estarán ellos. Dedícales un logro o un tiempo de alivio. Dedícales una sonrisa después de agradecer cómo impactó sus vidas en las nuestras. Abrázate a la vida como el mejor de los homenajes. Honrar sus destinos sin pena, honrar sus destinos con amor. Respira profundo. Sentí cómo entra el aire, cómo entra la vida. Exhala fuerte. Soltá la necesidad de retener. Abrazá recuerdos, tararea alguna canción compartida con ellos de otros tiempos. Pero no te mueras con tus muertos, porque ellos necesitan que vivas. Queríamos dejarles este mensaje, porque todos tenemos a alguien a quien recordar, y me parece que esta es la manera de dejarlos en paz. Hermoso texto, muy hermoso texto. Y bueno, yo voy a saludar a nuestra audiencia hasta el próximo miércoles y les voy a dejar un pequeño consejito mío desde el alma, como yo digo. En vez de tantas noticias, escuchen música. Pongan música, no digo que hagan oídos sordos a todas las noticias, pero no se llenen de tanto esto de pandemia, de casos, de muerte, de infectados. Escuchen música. A veces nuestras canciones favoritas suelen contar una parte de nuestra historia. Buenas noches a todos y que tengan una hermosa semana. Bueno, yo eso lo tengo en cuenta porque lo reflejo siempre en las canciones que vamos poniendo. Bueno, gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Buenas noches, Argentina, en donde quiera que estés.